es acerca de respetar a los niños o cómo guiar los procesos de los niños de preescolar a primaria o algo que me han pedido en específico que es el proceso de leer y escribir en los niños. Salió este tema ahora con esto del verano y por aquí hay muchos papás y muchas mamás preocupados por guiar a los niños, a los pequeños, y es un tema que si eres papá o mamá o te dedicas a esto de la enseñanza, es un tema de interés. Y como me lo han pedido, lo traigo aquí para ustedes, aparte de que es un tema que me gusta mucho. Y considero que son procesos, las etapas por las que pasan los niños y a veces nadie nos habla de esto. Los niños van creciendo, ¿no? Pasan de ser bebés, de que están en brazos a querer caminar y es un paso, ¿no? De una etapa a otra y después ya empiezan a caminar mejor, a correr, a ser más independientes, a querer agarrar todo y esa es otra etapa que vivimos las familias y también nadie nos dice de estas etapas que incluso pueden llegar a ser como duelos y hay algunos muy marcados conforme crecen los niños y se van transformando en otros niños. Es decir, cada vez tenemos que ir conociendo más a los niños conforme van creciendo, porque de repente hay transformaciones y incluso como adultos no tenemos transformaciones y vamos cambiando y hay que aceptar a esta nueva persona en la que nos convertimos o incluso los que nos rodean, nuestra pareja, sus transformaciones. Y pues bueno, ¿a qué voy con esto? Que hay etapas por las que pasan los niños y una muy interesante es esta, se me hace, del paso del preescolar a la primaria. En preescolar es muy común, ¿no? El uso de material concreto, es decir, cosas que los niños pueden manipular, pueden agarrar, con las que pueden aprender y pueden jugar. Y además la implementación de juegos, la implementación de canciones y algo pasa cuando está en esa transición del preescolar a la primaria. De repente ya no hay material a veces para manipular o de repente ya no hay tantas canciones o ya no hay juegos o ya no hay bailes como antes. Entonces a veces puede haber un cierto choque, ¿no? De este paso del preescolar a la primaria y en algunas escuelas incluso por eso meten como el pre-first le llaman, como para esa adaptación. Entonces, para dar ese paso, ese brinco, creo que es importante como educadores o padres de familia informarnos bien en los sistemas educativos en los que estamos, las escuelas, por ejemplo, que tenemos cerca, si eres papá, si eres mamá, observar este proceso de que manejan las escuelas, la metodología para observar si necesitan los niños tener un, un aprendizaje previo para dar ese brinco, ese salto. Entonces, lo mismo aplica a los adultos, ¿no? Pasamos por diferentes etapas y hay que ver la decisión que vamos a tomar más adelante para dar ese salto y con qué herramientas necesitamos. Hay pedagogías más flexibles, como les puse ahí un post o algo, como la Waldorf o la Montessori, que por ejemplo Montessori que ocupan mucho material complejo, concreto, y la pedagogía Waldorf que es más flexible en esto de el proceso de enseñanza-aprendizaje. Van aterrizados a las necesidades de los niños, porque a veces incluso pasa que decimos, bueno, es que ya es tiempo de que los niños aprendan tal cosa, ¿no? O es verano, hay que aprender tal cosa, pero los niños quizá no están listos o no es la etapa, no es su momento
pero como los sistemas lo manejan así, a veces tenemos que preparar a los niños para ese brinco. Entonces hay que preguntar bien los sistemas, cómo se enseña la lectoescritura, qué conocimientos previos tienen que tener los niños, e incluso si se maneja de forma temprana la letra cursiva. Esto es muy importante porque entonces tenemos que preparar a los niños en eso mucho antes, y para que den ese salto, ese brinco, y que no sea un choque, ¿no? De llegar a la escuela, al sistema, y tener que ir más rápido o con más tareas o con más ejercicios o incluso con actividades de regularización para que pues nos adaptemos, incluso los adultos y los niños, al sistema. Entonces hay que observar todo esto y ver cómo podemos guiar los procesos de lectoescritura. Hay una frase de una maestra que me gusta mucho, que a veces ella decía, ¿no?, que no era tanto el sistema educativo, la metodología, sino el maestro, su paciencia y su capacidad de adaptar los sistemas a los niños. Por un lado se me hace que es muy cierto, por otro lado creo que también depende de la cantidad de niños que hay en un grupo para que el maestro pueda hacer las adecuaciones a los niños. Habrá niños que vayan muy bien con el sistema, vayan más rápido, pero habrá otros que quizá no, o necesiten algo más, o hay que descubrir también el tipo de inteligencia que tiene cada uno de nuestros hijos o de los niños que tenemos a nuestro cargo, o el temperamento, para saber cómo guiar o captar su atención de una mejor manera. Lo que funciona con un niño no funciona con otro, porque son diferentes. Entonces hay que observar también esa parte. Y algunas herramientas que nos pueden ayudar con esto de guiar la lectoescritura son las canciones, no dejarlas de lado por decir es que ya van creciendo, las dejamos por ahí. Buscar canciones que se le hagan, que proporcionen alegría, o que lleguen a las emociones de los niños. Los niños son pura emoción, entonces a veces les llegamos con muchos ejercicios y hay cuadernos para eso. Yo no creo que los cuadernos o los libros están mal. De hecho, aquí tengo uno, sí, hay uno que es muy sonado, ¿no? El de Juguemos a Leer, y muchos maestros habían dicho, ¿no?, que con esos ejercicios estábamos logrando lo contrario que queremos en los niños, ¿no?, despertar el gusto por aprender. Y considero que si no hay un trabajo previo, por ejemplo, de las canciones que yo les decía, de los juegos, de los cuentos, si no hay este trabajo previo con las palabras, o que las sientan las letras con todo su cuerpo, entonces sí, si yo voy de lleno a los cuadernos, entonces sí voy a provocar como que este rechazo quizá, o este choque. Y hay momentos de los pequeños que no están listos, y entonces provocamos otro tipo de situaciones, ¿no?, que no quieran ir a la escuela, o que no tengan ganas de hacer las cosas, o molestia. Entonces siempre hay que observar mucho esta etapa en específico para saber cómo ir guiando de una manera que sea respetuosa, de una manera que sea amable, y de una manera que sea consciente, porque es como cómo hacemos más bien que a los niños les guste aprender, que les guste leer, porque a veces pasa, ¿no?, que presionamos porque todo el mundo ya está leyendo, eso, y entre otros temas, ¿no?, porque a veces incluso con los bebés no pasan de una etapa a otra, incluso para hablar, y decimos todos están hablando a esta edad, y entonces empezamos a presionar
porque nuestros pequeños también comiencen a hablar. Una disculpa por el ruido, porque ya está aquí como que queriendo llover y entonces tengo a mi perro que está aquí en la ventana que se quiere meter. Y pues bueno, les comentaba esta parte, ¿no? De ir de acuerdo a las necesidades de los niños y no perder de vista que son niños. No porque todos hayan logrado determinada aprendizaje, todos tenemos que ir a la par. Depende del sistema educativo. Si mi sistema educativo necesita que ciertos conocimientos previos o ya sea el nivel de exigencia que se requiere, entonces tengo que ir empezando desde antes, ir guiando para que mis hijos se adapten un poco al sistema. Y pues bueno, ya una vez que yo usé los cuentos, que yo usé la música, que yo usé las emociones, que hice que los niños sintieran las letras, entonces las letras o incluso antes, ¿no? Las formas y después las vocales y después las letras, entonces ya puedo pasar a los ejercicios. Y a lo demás que está por ahí. Si es de mi interés, por ejemplo, ir de una forma tradicional, ¿no? Entonces puedo ocupar todo esto, los cuentos, las canciones, que sientan las formas desde antes. Depende del nivel de exigencia, ¿no? Del colegio al que vayamos a entrar o del sistema o la metodología que vayamos a usar. Entonces hay que observar todo esto y después de eso ya podemos hacer uso de diferentes materiales. La charola de la harina, por ejemplo, como en el sistema Montessori, o algunos usan plumones, ¿no? Que les gusta mucho los plumones en el plástico y luego borran con una toallita. Eso también luego lo usan mucho en los sistemas Montessori. O las letras que están ahí, los alfabetos móviles, o estas letras de cartón o de madera que podemos usar para formar palabras, o sílabas que ya tenemos previamente impresas y recortadas para formar palabras, o comenzamos, ¿no? Con la forma de la vocal y diferentes vocales que puede haber en una hoja para que identifiquen en dónde está la vocal. Esos son algunos ejemplos que yo les podría dar de algunos materiales, pero siempre tomando en cuenta qué queremos. Por eso les hablaba antes del objetivo de familia, cuál es su objetivo de familia para ir guiando el proceso. Y también el sistema al que lo podemos o deseamos que ingresen los niños. Hay que observar como que todo este marco para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Esto es el consejo que yo les puedo dar. Cualquier cosa escríbanme por aquí si respondí sus dudas y si no, pues déjenme aquí sus comentarios y le damos un seguimiento. Pero a grandes rasgos, esto es de lo que quería hablar, más que nada para guiar de forma respetuosa y amorosa a los niños, porque a veces no observamos, ¿no?, el sistema en el que van ingresando o no preguntamos y entonces hay un choque. O incluso yo lo he vivido en mi experiencia, ¿no?, que de repente se siente la presión del exterior. No es que el amigo, el primo, el sobrino ya está escribiendo, ya está leyendo, ya está hablando en idiomas y sentimos la presión. Y entonces queremos presionar a los niños cuando los que tenemos que manejar la presión somos los adultos. Y por eso también hablo de tantas herramientas para nosotros, para observar todo esto. ¿Realmente es el niño o somos nosotros los que tenemos que manejar la presión? Y a veces cuando no manejamos la presión, forzamos a los niños a dar pasos para los que no están listos o por no observar hacia dónde vamos como familia o qué decisión tomar o qué sistema educativo. Entonces forzamos procesos o no los llevamos de una manera respetuosa, ¿no? Vamos presionando a los niños para que logren determinados objetivos y nos olvidamos de que
son seres humanos con cualidades diferentes, que hay que observar, que hay que guiar para que lleven ese proceso, que es un proceso que toma varios años. Entonces hay que tomar en cuenta este proceso, toma varios años. E incluso la humanidad, para poder llegar a este sistema de escritura, pasó por un proceso de años. Entonces los dejo con esto, espero que les sea útil, que les sea de interés. Y pues, también les quiero enseñar, por ejemplo, aquí tengo este material de sílabas. Están así, es que como que se ve al revés de este lado, pero están aquí, por ejemplo, ¿no? Para unir las sílabas y ya formamos palabras. Entonces pueden hacerlo de esta manera también. Es un material que es sencillo. O está este otro que luego por ahí está en las redes, ¿no? La vocal, y tienen que buscar la vocal ahí en los circulitos. Pero si yo llevo el proceso, por ejemplo, respetuoso, con cantos, que sientan las letras o las vocales con el cuerpo, incluso no hay necesidad de llevar el material. Yo tenía, por ejemplo, este material y de repente lo usamos casi nada porque se dio el brinco solo. Los niños empiezan a dar los brincos solos y vamos guiando de una forma respetuosa. Entonces lo dejo esto por aquí por si les sirve cualquier cosa. Estoy a sus órdenes. Les mando un beso, un fuerte abrazo y me dio mucho gusto platicar de estos temas que me gustan mucho a mí con ustedes. Un beso, un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente live.